Bien, aquí vamos a analizar otra medida de dispersión conocida como la desviación estándar, desviación típica o desviación tipo, y analiza la variabilidad de un conjunto de datos tomando como punto de referencia a la media aritmética. Es una medida que nos analiza la variabilidad que mientras más grande sea esta medida indica mayor desviación, mayor dispersión de los datos. Mientras más pequeña sea o mientras más se acerque al cero, indica una medida mucho más homogénea. ¿Cómo calculamos la desviación estándar para datos no agrupados? Aquí tenemos un conjunto de tres datos, 3, 7 y 5. Y la fórmula que utilizamos para el cálculo de la desviación estándar, es esta, donde es la desviación estándar se la simboliza con una S y es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias al cuadrado de cada uno de los valores con respecto a la media aritmética dividido entre n-1. ¿Sí? Bien, pero previamente vamos a necesitar calcular o tener la media aritmética, que es la medida que se usa como base, como punto de partida, como punto fijo de comparación para la desviación estándar. La media aritmética es la sumatoria de todos los valores dividido entre el n, ¿no? Sumando las tres cantidades dividido entre el n, que es 3, nos da una media aritmética, nos da un promedio de 5. Muy bien, ahora sí ya calculemos la desviación estándar para datos no agrupados. Encontramos, fíjense acá, las diferencias al cuadrado de los tres valores 3, 7, 5, 3, 7, 5 menos la respectiva media aritmética. Todas estas diferencias al cuadrado y dividido, dice la fórmula, entre el n-1, ¿no? Y nos da una desviación de 2 años. Eso nos estaría indicando que en promedio cada uno de estos tres datos se encuentra alejado, disperso, 2 años, asumiendo que sean edades, respecto al promedio, que sería 5. Bien, pero ahora, ¿cómo calculamos la desviación estándar para datos que están agrupados, datos que están tabulados dentro de una tabla de distribución de frecuencia? Pongámonos un ejemplo. Se encuesta a un conjunto de 28 personas preguntándoles la edad que tienen. Y aquí hemos generado una tabla donde tenemos 5 intervalos. Tenemos la columna de frecuencia absoluta, que es 28, y tenemos la columna de marca de clase, que es la columna del punto medio de clase, ¿sí? Bien, como vamos a calcular la desviación estándar, necesitamos calcular primero la media aritmética. Recordemos que la media aritmética es igual, ya para datos agrupados, es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Es decir, que aquí tendríamos que multiplicar estas dos columnas. Frecuencia absoluta por marca de clase. 3 por 37, 6 por 47, 10 por 57, 7 por 67, 2 por 77. Aquí lo hemos ido anotando esos valores del producto de frecuencia absoluta por marca de clase. Y aquí tenemos la sumatoria total, que es 1586. Sumatoria que se nos pide aquí en la fórmula. Entonces, esta sumatoria dividido entre 28 nos dice que el promedio o la media aritmética es 56,64. Esa es la media aritmética. Muy bien, ya tenemos el punto de comparación, que es la media aritmética justamente. Vamos a calcular la desviación estándar. Bien, la volvemos a colocar a la misma tabla para que veamos la fórmula que vamos a utilizar para el cálculo de la desviación estándar, para datos agrupados. Esta es la fórmula. Y aquí está faltando una cosita, esta diferencia por si acaso es al cuadrado aquí, ya, por favor lo corrigen, es al cuadrado. Muy bien, entonces vamos generando esta sumatoria. Acá está la sumatoria de la diferencia de marca de clase menos la media aritmética. Esta diferencia tiene que estar al cuadrado, que es lo que les comentaba que está faltando acá, por la frecuencia absoluta. ¿Cómo sería para la primera categoría, por ejemplo? A ver, marca de clase es 37, menos la media aritmética, recordemos que es 56,64. Esa diferencia al cuadrado, es decir, ¿no? Y después se lo multiplica por la frecuencia absoluta, que sería 3.
Hacemos lo mismo para todas las categorías, y esa sumatoria total es esta cantidad, 3.296,405. Entonces, esta sumatoria la reemplazamos aquí en la fórmula, dividido entre n-1, donde el n es la cantidad total de datos, que es 28, y encontramos que la desviación estándar es 11,04 años. ¿Eso qué nos indica? Que cada uno de estos 28 datos que forman parte de la muestra se encuentran desviados en promedio 11,04 años. ¿Pero desviados de quién? De la media aritmética, que es la que se usa como punto de comparación en esta medida de desviación estándar. Ok, muy bien. Pero a veces vamos a necesitar generar también la varianza. La varianza en sí no tiene una interpretación o una definición. Se la conoce directamente como varianza a la desviación estándar que se haya calculado elevada al cuadrado. Aunque para estudios posteriores también la vamos a conocer con que no sería más que la misma fórmula de la desviación estándar sin la raíz, si ustedes gustan, ¿no? O directamente el valor que hubiéramos calculado como desviación estándar la elevamos al cuadrado. En este caso, para este ejemplo, nuestra varianza es 121,88 años. Bien, va a haber situaciones en las cuales la desviación estándar la querramos expresar en un formato porcentual. Para ello tenemos el coeficiente de variación de Pearson, ¿sí? Este coeficiente nos va a permitir comparar dos poblaciones o muestras. ¿Por qué decimos dos poblaciones o muestras? Porque si queremos comparar dos poblaciones, por ejemplo, una que esté en kilogramos, otra que esté en metros, no podemos comparar kilogramos con metros porque están en diferentes unidades. Entonces, para poder comparar la variabilidad o cuál de las dos poblaciones o muestras está más heterogénea, lo hacemos a través del coeficiente de variación, que lo que hace es calcular la variabilidad en un formato porcentual, en el cual sí nos va a permitir que comparemos kilogramos con metros o cualquier otra medida que sean distintas, ¿no? En realidad pero este coeficiente de variación trabaja de la misma manera que para cualquier medida de dispersión. Mientras más grande nos indica mayor heterogeneidad, mientras más pequeña significa que los datos son cada vez más homogéneos. Y si hubiera una homogeneidad perfecta, pues este coeficiente de variación sería 0. Pero fíjense acá, habíamos dicho que si un conjunto de datos tiene una homogeneidad perfecta, esta desviación estándar nos diera 0. ¿Cierto? 0. Por lo que el coeficiente de variación también sería 0%, indicándonos una variabilidad perfecta, una homogeneidad perfecta, que los datos son todos iguales, porque para que vea una homogeneidad perfecta tendrían que ser todos los datos iguales, de manera que la desviación estándar sería 0 y obviamente el coeficiente de variación también sería 0. Algo importante es que este coeficiente de variación, cuando es mayor ya un 40%, nos está diciendo que la media aritmética en realidad pierde representatividad y que tal vez habría que utilizar otra medida de comparación, ya no respecto a la media aritmética. Y cuando decimos otra medida es que pudiéramos analizar la variabilidad respecto a la mediana o a la moda, porque cuando la variabilidad es muy alta, en este caso arriba del 40%, la media aritmética deja de ser representativa de un conjunto de datos. Muchas gracias.